laberinto de Minotauro VK. Y hoy vamos a hablar de Atapuerca, pero no de Atapuerca el yacimiento, sino de la batalla de Atapuerca, que es un hecho no muy conocido. Todo el mundo habla de Atapuerca y conoce el yacimiento arqueológico, pero la batalla de Atapuerca no es tan conocida y fue muy... Esto es el laberinto de Minotauro VK. Y hoy vamos a hablar de Atapuerca, pero no de Atapuerca el yacimiento, sino de la batalla de Atapuerca, que es un hecho no muy conocido. Todo el mundo habla de Atapuerca y conoce el yacimiento arqueológico, pero la batalla de Atapuerca no es tan conocida y fue muy... Esto es el laberinto de Minotauro VK. Y hoy vamos a hablar de Atapuerca, pero no de Atapuerca el yacimiento, sino de la batalla de Atapuerca, que es un hecho no muy conocido. Todo el mundo habla de Atapuerca y conoce el yacimiento arqueológico, pero la batalla de Atapuerca no es tan conocida y fue definitiva para lo que fue la formación del reino de Castilla, de León, de Navarra, para toda esa zona y división de reinos, en plena disgregación del Emirato Árabe, del Califato Árabe, que se transformó en Reino de Taifas. Pues fue decisivo esta batalla y otras que hubo en esa época. Esta batalla se produce en el año 1054 en la llanura frente a la sierra de Atapuerca. Y en esta batalla intervienen el rey Fernando III, rey de León y conde de Castilla. Era rey de León porque había, en una batalla anterior en Tamarón, había vencido al rey Bermudo III de León, hermano de su esposa, y se había quedado el reino su esposa, pero lo gobernaba él en actividad, lo gobernaba él. Aunque el título era de su esposa, el que reinaba y tomaba las decisiones era este Fernando I. Fernando I, que también es conocido como el padre de Fernando VI, de Alfonso VI y de Sancho, los reyes de la época del Cid. O sea que estamos hablando muy cercano a la época del Cid, que es muy conocida. Y el hermano de Fernando I era García Sánchez III, de Nájera, rey de Pamplona. Ambos eran hijos de Sancho III. Sancho III de Pamplona fue uno de los reyes más importantes de esta época. Cuando el reino de Navarra posteriormente era conocido como el reino de Pamplona. Por matrimonio y alianzas tenía el poder en Castilla, en Álava, aumentó en el condado de Ocea, Sobaborbe, Guibargaraoza. Tenía una alianza muy fuerte con el reino de León y fue proclamado Hispanus Rex y era como uno de los primeros reyes que prácticamente tenía todo el poder de los reinos cristianos del norte de España, salvo León, pero el resto de reinos estaban sobre su poder, y León también, prácticamente, porque León tenía una alianza muy fuerte. Y eso, fue un rey bastante poderoso que empezó a unificar territorios, mantuvo también a raya al califato de Córdoba, que ya se empezaba a desgregar después de la muerte de Almanzor y ya empezaba a dividirse en los reinos de taifas y ya era mucho más débil y más fácil. Y este rey muere en 1035. No se esperaba su muerte. Y como curiosidad, uno de sus hijos, el propio García, viajaba en Roma. García, que ahora hablaremos de ellos. Y el reparto que tenía en su testamento de los reinos era el siguiente: el condado de Castilla, herencia de su mujer, pero vinculada al reino de León, se separaba ya del reino de León y ya era un condado independiente, aunque no reino, que no es lo mismo. Se le dio una parte de este condado de Castilla a García, le correspondió a Álava
y gran parte de Castilla, Montes de Oca, Trasimera, Castella, mientras que Fernando, que ya se había designado conde de Castilla, se quedó con muy poquito de este reino, la zona burgalesa hasta el Duero, porque en esa época Castilla no llegaba al... tenía muy poquito territorio. Y dependientes del rey de Pamplona fueron Ramiro, que Ramiro recibió tierras en Aragón y Navarra. Ramiro luego sería de Ramiro y de sus hijos se fundaría el reino de Aragón. O sea, estamos viendo por un lado que esa herencia que va a provocar el reino de Navarra, va a provocar el reino de Castilla. Ya tenemos el de León, pero va a provocar más adelante el reino de Castilla, el de Aragón, o sea, va a ir formando lo que es los reinos cristianos de esa época. Y bueno, más adelante, en la batalla de Tamarón, Bermudo III y Fernando tendrían un conflicto. Esto no voy a hablar muy rápido de esta batalla porque la desarrollaré un día más en concreto. Y acaban muriendo el rey Bermudo III y por esta muerte la hermana y también la hermana de Bermudo III y esposa del rey Fernando hereda el reino de León, pero en acción, como he dicho antes, el que es rey es Fernando I, que sería rey de León y conde de Castilla. En Castilla seguiría siendo un condado y León un reino, por lo tanto para el tema de herencias y demás serían independientes. Lo que suele pasar en muchas partes de la historia, que es el mismo rey, pero que tiene varios reyes, varios reinos y varios condados, que a su vez son independientes y si hay una herencia o muerte, pues se van dividiendo, ¿vale? En estos reinos. Y eso, lo que pasaba y que va a desembocar en la batalla de Atapuerca es que al ser conde de Castilla y tener tan poco territorio que le fue mermado por su hermano, por García, le fue poco a poco perdiendo territorio, pues claro, cada vez Fernando estaba más resentido ante ese territorio. No se atrevió mucho, pero cuando ya Fernando es, aparte de conde de Castilla, rey de León, ya se ve con más poder para hacerle frente al rey García. Lo que pasa es que pasan unos años, porque cuando es rey se proclama rey de León es en 1037 y la batalla de Atapuerca es 1054. Pasan unos cuantos años hasta que ya desemboca esto, ¿vale? En la crónica silense, escrita una década más tarde, relata que el rey García enemistó a su hermano cuando le visitó en Nájera durante su enfermedad. Estaba el rey García enfermo, le visita a Fernando. Ahí hay unos dimes y diretes. Repuesto de su estado y arrepentido, García retornó a la visita a Fernando para hacer las paces y disculparse. Esto es lo que dice la crónica silense. Y Fernando no solo no lo aceptó, sino que le cargó de cadenas y encerró. O sea, al rey de Pamplona en ese entonces le hizo preso. García pudo escapar. Y claro, ya cuando García logra escapar, se declara la guerra contra León. Y rechazó todas las embajadas oficiales. García pidió ayuda a Ramiro. Ramiro había heredado la parte, era hermano de estos dos, de Fernando y de García. Y ya había asentado y fundado Aragón. Pero en Aragón y algunos moros de taifa deudos. Pero no esta alianza que pidió García a Ramiro y al reino de Taifa no fue muy escuchada. Y veremos que en la guerra va en solitario. Según la crónica compostelana, el rey García ofendía a sus nobles, lo cual empujó a este a traicionarle. Es un poco como la leyenda de Guadalete, que bueno, que ya dije que no era en Guadalete, que era en otro sitio, pero como la leyenda de Guadalete de que a Rodrigo
le traicionan porque por la leyenda de que violó a la mujer de un conde de Melilla y por eso le traicionó. Pues esto es un poco parecido, esa leyenda que se creó, pero que las crónicas y todo hay incluso contradicciones y no parece que fuese es el motivo para que el que mató al rey García le matara. Sí dice que hubo serios agravios. Todo esto estamos tirando de crónicas de la época, ¿vale? Porque luego hay fuentes muy posteriores, pero claro, hacer caso a fuentes del siglo XIII o XIV no tiene mucho sentido. Que hubo serios agravios entre los monarcas, aunque para sus cortesanos más allegados estos tuvieran también intereses de fondo en cuanto a posesiones y jurisdicciones. Claro, eran dos reinos que estaban muy limítrofes, con mucha frontera en común, y eso es lo que ocasionó el conflicto. En unos territorios que hasta la fecha imprecisan en el Alto Ebro varias alternancias por más siglos. Y eso, la zona... ¿Por qué se produce esta batalla en Atapuerca? Porque es la zona limítrofe. Es una zona donde el condado de Castilla, que le pertenecía a Fernando, y luego en la otra parte que le pertenecía a García, donde hacían como frontera. Estaban los ejércitos en la expectativa y es donde ya chocan el 1 de septiembre de 1054. Es donde hay esta batalla. Fernando I, rey de León y conde de Castilla, y García Sánchez. Fue Fernando el que atraviesa este territorio y ya empieza la batalla para salir al encuentro de sus hermanos. El primer día, esto vamos a tirar también de crónica, de los anales compostelanos, se puede leer que el primer día de septiembre fue matado el rey García luchando con su hermano el rey Fernando en Atapuerca por un caballero suyo llamado Sancho Fortuna, que había injuriado con su mujer. Lo que decimos, la leyenda un poco de también. Yo también esto lo achaco a meter un noble o alguien que había injuriado con su mujer para que el rey un poco se lavara las manos y en plan, yo no lo he ordenado, ha sido otro que le ha matado. Pasó en otras batallas, en la de Graus o en Tamarón, que eran otros nobles que por su cuenta habían matado al rey y luego Fernando decía que no, que él había mandado capturarlo, pero que él no había mandado que lo mataran. Los pamponeses, lejos de perder la sanidad, sufrieron defenderse, hasta que la noche separara a los combatientes y pudieron no solo recoger a su rey y llevarle a enterrar a Nájera, sino que también proclamaron en el campo de batalla a su hijo y sucesor, Sancho, el que llevará en la historia el nombre triste de Sancho de Peñalén. Este Sancho es el que va a heredar este reino. Las consecuencias de esta batalla, pues que hay un nuevo rey, de Pamplona, que luego será de Navarra, y este nuevo rey Sancho García era le rindió homenaje a Fernando I y fue tutelado por este. Luego más adelante, después de los años, habría una guerra entre Castilla y Pamplona otra vez, pero de momento se quedó la cosa en paz. Y bueno, es una batalla importante y lo que marcaría un poco, luego habría batallas entre Aragón y el Reino de León y Condado de Castilla, y es lo que marcaría esas diferencias entre los reinos cristianos. Se estabilizó un poco la frontera. No ganó territorio con esta batalla Castilla, ganó un poco, pero luego le acabó cediendo otros reinos Fernando I como compensación de la muerte de su hermano y del padre del rey de Pamplona. Y bueno, se asentó un poco las fronteras, hubo un poco de paz, pero luego a la larga seguiría habiendo conflictos. Los conflictos entre los reinos cristianos perduraron mucho en el tiempo. Cuando se habla de reconquista, hubo reconquista, pero también hubo muchísimas guerras entre Castilla, León, Aragón, entre un montón de reinos, ¿vale? Y esta batalla se sigue haciendo actos de celebración y actos de recreación en esta zona del Valle de Atapuerca.
y yo he visto fotos y vídeos y tal, y está bastante bien el tema de la recreación. Y es una batalla tan puerca que no se conoce mucho en la historia y que acabó con la muerte del rey de Navarra, con García. Y la victoria tácticamente no iba a favor de Castilla, de Fernando, pero pasaba mucho en estas batallas. Cuando moría el rey, era pues sería cuando ya ese bando que había perdido al rey, por mucho que fuera ganando, ya acababa perdiendo la batalla. Aunque en este caso aguantaron bastante, o sea, no fue una victoria definitiva, fue un poco en tablas. También se le da por buena por la muerte de este rey, pero fue un poco en tablas la batalla como quedó. Bueno, en otros capítulos hablaremos de la batalla de Tamarón, batalla de Graus, que son también de esta época. Y bueno, un saludete y nos vemos y seguiremos haciendo historia. Un saludete.